¿Alguien ha escuchado la ilustración del águila que nunca fue? ¿Alguien ha escuchado esa ilustración? ¿Sí? El águila que nunca fue. ¿La vemos? Vamos a verla. Quiero hacer la entrada con esta introducción porque hace parte de la palabra que el Señor te traje hoy. Dice la ilustración: un guerrero indio encontró un huevo de águila en el tope de una montaña y lo puso junto con los huevos que iban a ser empollados por una gallina. Cuando el tiempo llegó, los pollitos salieron del cascarón y el aguilucho también. Después de un tiempo aprendió a cacarear, a escarbar la tierra, a buscar lombrices y a subir a las ramas más bajas de los árboles. Exactamente como todas las gallinas, su vida transcurrió creyendo que era una gallina. Un día ya vieja, el águila estaba mirando hacia arriba y tuvo una visión magnífica. Un pájaro majestuoso se volaba en el aire, en el cielo, abierto como si no necesitase hacer el más mínimo esfuerzo. Impresionada, le preguntó a la gallina que tenía a su lado: ¿qué pájaro es aquel? La gallina miró hacia arriba y respondió: ah, es el águila dorada, reina de los cielos, pero no pienses en ella. Tú y yo somos de aquí abajo. El águila no miró hacia arriba nunca más y murió creyendo que era una gallina, pues así había sido tratada siempre. Nosotros miramos esta ilustración y miramos que la vida de las personas en estos tiempos pasa lo mismo que en esa ilustración. Vemos en estos tiempos hombres que se creen mujer, mujeres que se creen hombre, ¿cierto? Hogares disfuncionales. Vemos una cantidad de situaciones que son las que nos están como culturalizando, por así decirlo, nuestra sociedad. Y no llegamos a dimensionar todas las capacidades, todo lo que Dios nos ha puesto a nosotros para nosotros desarrollar en esta vida. Amén. Y crecemos creyendo que somos una gallina, donde Dios te puso en esta tierra para que hueles como las águilas. Hay poquitos. Dios te puso en esta tierra para que huele como las águilas. Tú no eres una gallina. Tú no naciste para estar escarbando para que encuentres en la tierra. Yo pasé por una situación en la cual me quedé sin empleo, sin trabajo, sin nada. Y a veces no había ni para los transportes. Y un día me encontré un billete de 20. Y yo contento, un billete de 20 será de alguien. Bueno, si no es de alguien, era para mí, Señor. Me fui. Y le dije a mi esposa: ya hay para el desayuno. Mire la situación cómo estaba. Ni para los transportes de la hija mía. Miren cómo estaba la situación. Y de ahí para allá empecé a encontrarme plata en el piso. Y yo pensaba que era Dios. Yo pensaba que era Dios. Señor, gracias porque me encontré 50 hoy. Y me voy antes que aparezca el dueño. ¿A cuánto les ha pasado? Y en ese momento comencé a andar así, como la gallina, cacareando, donde me encontraba el billetico, porque la situación estaba difícil. Pero un día el Señor me dijo: alza tu mirada. Alza tu mirada, decía el Señor. Mi socorro viene de lo alto, decía el Señor. Y comencé a vivir conforme a la palabra. Por eso esta ilustración me tocó mucho el día que la pude observar y la quería compartir contigo. Porque ciertamente a veces estamos en esta tierra creyendo de que no merecemos nada o de que ya llegamos al final o ya completamos nuestra vida aquí. Diga, hay más. Ay, qué poquito. Diga, hay más. Dios quiere más. No ha terminado contigo. Y hay cosas que te esperan. Hay cosas que Dios te quiere entregar, pero tiene que cambiar la mentalidad de gallina por la mentalidad de águila. ¿Estamos claros? Vuelvo a hago la pregunta: ¿cuántas personas nos visitan hoy por primera vez? Allá levantó la muchacha. ¿Qué más? ¿Usted? ¿Tienen pena o...? Bueno. Dice, vamos a leer en Efesios, capítulo 1. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, para contrarrestar esa ilustración. Vamos a contrarrestar esa ilustración. Porque aquí no hay gallinas. ¿Cierto? ¿O sí hay gallinas? Aquí hay pura águila. Diga, yo soy águila. Diga, abra sus alas. Yo soy águila.
Y Dios me ha llamado para conquistar. Diga, Dios me ha llamado para conquistar. Créaselo, hermano. Créaselo. Mire la situación en la que yo estaba. Que ni para el desayuno, hermano. Y Dios me llevó a pensar en grande. ¿Ya lo logré? No, pero voy en ese proceso. Le estoy creyendo a Dios. Y hoy el Señor te dice, cree. Cree. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahorita seguimos leyendo el texto. Voy a leer estos 3 primeros versículos porque me es necesario decirle a la amiga, a la hermana que levantó la mano, que Dios tiene grandes cosas para ti. Y si estás aquí es porque Dios te trajo. Y dice la palabra, diga bendito, diga bendito, diga bendito sea el Dios. Oiga, no es para mí. Bendito sea el Dios. Usted sabe lo que usted está diciendo en ese versículo. ¿Tiene dimensión a lo que usted está diciendo en ese versículo? Hermano, nosotros no podemos leer la Biblia cuando yo leí bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está el apóstol Pablo diciendo algo que ya estaba antes, que Dios es bendito. Y uno pensaría de que nosotros no podemos bendecir a Dios o darle alabanza de bendición. Claro que sí, porque fuimos creados para su alabanza. Y el que alaba bendice. Poquito por acá. El que alaba bendice. Usted no puede alabar a Dios sin bendecir a nadie. Eso no tiene coherencia, hermano. Usted no puede pretender hacer las cosas que hace sin bendecir a las personas. Su negocio, su empleo. Por eso vemos que a veces las cosas están como las procesiones católicas. Un paso para adelante y 2 para atrás. ¿A cuánto les ha pasado? Porque no bendecimos, no damos gracias. Cuando yo vi este versículo, bendito sea el Padre, está hablando de Dios, nuestro Creador. Nuestro Creador. De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que si yo estoy bendito, ahora estoy en lugares celestiales con Cristo porque Dios le plació, dice el versículo, le dio la gana. Le plació darnos esa bendición. Entonces nos pone ahora en lugares celestiales. Diga, autoridad. Oiga, pero ¿qué pasa aquí? Autoridad. Usted ya no es la chancleta arrastrada, como dice nuestro apóstol. Usted está en lugares, ¿qué? Celestiales. Mire eso. Caminemos, actuemos y hablemos como tal. Por eso, el único que puede llevarnos a ese nivel se llama Jesucristo nuestro Señor. Por eso es importante tener a Cristo en nuestro corazón. Por eso es importante entender que apartado de Él nada podemos hacer. Por eso es importante reconocer el sacrificio que hizo en la cruz. Porque si Él no hubiera hecho ese sacrificio, ni tú ni yo estuviéramos aquí. Ni tú ni yo estuviéramos aquí. Por eso bendigo a la hermana que levantó su mano. La invito, queremos hacer una oración por usted. ¿Puede pasar acá al frente? Bien. Vamos a orar por la hermana. ¿Quiénes más llegaron por primera vez? Acuérdense que Él es el camino y la verdad y la vida. Y lo que más me asombra es que el Señor puede mover un ejército para ir a rescatar a una sola persona. Para ir a rescatar a una sola persona. Yo sé que hay más, pero tienen pena. Bendito Padre Celestial, delante de tu presencia está tu hija, Dios. Señor, ella ha venido con un corazón dispuesto a tener ese encuentro contigo, Señor. Tú conoces su entrar, su salir y todo lo que en su corazón hay. Pero hoy pido, Señor, que lo que está establecido en el cielo, lo que está escrito de ella, Señor, en el cielo, en tu diseño, ella lo pueda cumplir aquí en esta tierra. Por lo tanto, Señor, hoy la sello con tu Santo Espíritu, declarando, Señor, que lo que ella haga será prosperado, porque ella caminará contigo y es sellada por tu Santo Espíritu en este momento. Toda persecución mental se va de ti. Eso que te oprime se va de ti. En el nombre de Jesús. Y hoy te abrazo, te dice el Señor. Eres bienvenida. Diciendo la palabra, bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire la clave, en Cristo. Diga, en Cristo, según nos escogió en Él. Otra vez Cristo. ¿En quién? En Cristo. El Señor es todo, hermano. Y sigue diciendo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, santos y sin mancha delante de Él. A veces uno piensa que estar en los caminos del Señor uno no va a fallar. Uno va a fallar. Uno va a cometer errores. Y mucha gente cuando falla o comete errores se siente indigno de caminar con el Señor. Y resulta y pasa que el Señor, con esos que se sienten indignos, con esos que se sienten abatidos, es cuando Él está más cerquita. Es cuando Él está ahí apoyando. Es cuando Él te dice, hijo, levántate. Yo te acompaño, yo te llevo, estás conmigo, no estás solo. Y eso es lo que el Señor está diciendo hoy. Si nos está bendiciendo con esta palabra, nos está diciendo que nos ha puesto en lugares celestiales. ¿Cuántos estuvieron en el lugar cenagoso, ahí en la inmunda, como dice? Yo estaba en la inmunda, hermano. Y uno piensa que estar, por ejemplo, yo pertenecía a un grupo folclórico llamado Fandango Camagüey. ¿Cómo se llamaba? Así se llamaba, Fandango Camagüey. En la batalla de Flores y era chévere, claro, porque a la carne le gusta el gozo, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudiéndote y dándote trago. Tú te sientes Superman. Y la extranjera, bueno, no está mi esposa por ahí. Y la extranjera queriendo bailar con uno. Claro que también había extranjeros lisos que la sacaban a bailar a ella. Pero estaba en la inmunda. Estaba descalificado. Cuando llego a los pies del Señor y comienzo a leer la Biblia y me doy cuenta de todas las cosas que el ser humano hace por ignorancia y algunos porque obviamente les gusta. Y no estoy aquí juzgando a nadie porque el Señor me sacó de ahí. Empezamos a entender que realmente el amor de Dios es incomprensible, hermano. Es incomprensible. El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que hagas memoria de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, pero a ti te plació entregarle todo lo que tú creaste bajo sus pies. Mire qué grande es el Señor. Yo pensé que usted se iba a alegrar por eso, hermano. Que es el hombre para que Dios tenga memoria de nosotros, de ti, de mí. Y no tanto nos entregó la creación, sino que también nos rescató. Nos dio vida y vida en abundancia. Nos dio derecho a la eternidad nuevamente. Porque la Biblia dice que si por un hombre vino la transgresión, por un hombre vino la redención. Entonces nosotros no podemos estar aquí domingo tras domingo creyendo de que no, estamos ahí como que, hermano, démosle honra al Señor. No seamos indiferentes a la palabra, no seamos indiferentes al llamado, no seamos indiferentes al estar congregado, no seamos indiferentes al hermanito que se sienta. Pregúntele cómo está, cómo amaneció, pregúntele si desayunó. El versículo 4, según nos escogió, escuchen, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, diga, apartado para Él. El 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Diga, le dio la gana. A Él le plació. A Él le plació entregarnos todo. A Él le plació crearnos. A Él le plació poner toda la creación a nuestro dominio. A Él le plació mandar a su único hijo a morir por nosotros. A Él le plació, hermano. Nosotros no hicimos nada para merecer eso. Y si yo recibo eso, ¿qué tengo que hacer? Lo que dice la Biblia. Y ahorita voy para allá. Dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Dice el 6. Para alabanza de la gloria, con lo cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, Jesús. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, Jesús, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Diga, beneplácito. Diga, visto bueno. Él dio un visto bueno. Esto no fue que hagamos al golpe de suerte, no. Él dio un visto bueno. Él dijo, sí, la humanidad vale la pena rescatarla. Mi hijo se pierde, hay que rescatarlo. Mi creación está al borde del infierno, hay que rescatarlo. Hubo un beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Diga conmigo, predestinados. Dígalo con ganas, predestinado. Ahora dígalo como si hubiese desayunado, predestinado. De antemano fuiste seleccionado. Tú no estás aquí por un error. Tú no estás aquí porque la cabezona que me invitó o el cabezón que me invitó ya no lo soportas. Tú estás aquí porque ya fuiste predestinado. Ya fuiste predestinado. Acá de este lado como que no fueron predestinados. ¿Cuál estamos leyendo? El 10. El 11. Asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza. ¿Para qué? De su gloria. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, diga evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Diga Espíritu Santo. De la promesa, que es las arras. Diga conmigo, arras. Garantía. Arras. Diga arras. Ahora diga garantías. Garantía, hermano. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, no hay garantía de nada. Hermano, ¿y cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Pregúnteme. Porque estás aquí. Uno busca respuesta como que no, es que el coseno más la tangente da raíz cuadrada de tal. No, porque estás aquí, porque fuiste atento a su voz, porque fuiste atento a la invitación. Yo estoy aquí predicando porque a él le plació. A él le plació que tú estés aquí, que seas pastor, que tengas empresa, que tengas un empleo digno. Oye, ¿será que me irá a caer de aquí? Por lo tanto, hermano, nosotros, una preguntita, ¿qué tiempo tengo para predicar yo acá? No pregunté. Sí, no, porque es toda la agenda esta. ¿Sí me alcanzará el tiempo, pastora? Vamos de vigilia, ¿cierto? Dice, hermanos, tenemos que entender que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Mira que está a su lado. Calvo, orejón, flaco. Oye, me emocioné tanto que no le dije ni el nombre de la prédica, ¿verdad? Mi verdadera esencia se llama la prédica. ¿Cómo se llama? Por eso hay un águila ahí en el título, mi verdadera esencia. Porque hay que entender una cosa, hermano. Cuando tú entiendes que tú tienes la esencia de Dios, ¿me escuchó? La esencia de Dios. Usted no puede caminar arrastrando las chancletas. Lastimosamente, la batalla más difícil la tenemos en la mente. Yo puedo hablar de mí porque este man no se marea. No voy a coger a nadie. Pero Dios me ha ido cambiando la mentalidad. De pobre a rey. Como nos enseñó el profeta Alex. Y eso no es de la noche a la mañana. Crear una mentalidad nueva no es de la noche a la mañana. Por eso nuestro Señor Jesucristo, su primera predicación fue arrepentidos. ¿Cuál fue? Que uno pareciera como que sentir un dolor por lo que hizo mal. Esa es la interpretación que los latinos le dan. Pero en el original, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Qué significa? Metanoía, cambio de mente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús diría, no dijo, mira, van para el infierno, Juana, suave, vénganse para acá conmigo? No, él dijo, arrepentidos. Entendiendo esto, lo que significa la palabra arrepentido, quiere decir que, diga conmigo, hay un proceso en el cual usted tiene que combatir sus pensamientos. ¿Estamos claros? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque Dios quiere que hagamos algo hoy. O en el transcurso de esta temporada. Porque viene una temporada en la cual los frutos van a llegar. Hay poquito. Una temporada, estamos en un nuevo tiempo. Colombia está en un nuevo tiempo. Y el avivamiento, hubo una profecía que venía de aquí, de la costa hacia el interior.
Y no es casualidad que Barranquilla esté en ese epicentro del avivamiento. No es casualidad que Barranquilla, todos quieran hacer todo aquí en Barranquilla. No es casualidad. Es porque hacen como 8 o 10 años, me corrigen si me equivoco, un profeta que vino aquí dijo, Dios me envió a Barranquilla porque va a abrir un portal entre el cielo y la tierra aquí en Barranquilla. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Eso lo estamos viviendo, amado. Alégrese. Y eso fue hace 8 o 10 años, no tengo exactamente el tiempo. Fue un profeta de Estados Unidos. Y estando en un congreso hace unos días con algunos pastores de acá de la iglesia, una profeta de República Dominicana, 10 años después, dijo, Dios ha abierto un portal en esta tierra, entre el cielo y la tierra aquí en Barranquilla. ¿Casualidad? ¿Cuántos fueron a ese congreso? Lo escucharon, ¿verdad? Entonces hay trabajo que hacer. Y por eso yo no entendía esta palabra hasta que el Señor me decía lo siguiente. Si podemos mirar en el versículo 3, lo que está diciendo es, por tema de tiempo no lo voy a explicar, pero sí voy a decir la clave de cada versículo. En el versículo 3 dice, explica, o lo que el Señor me decía es que la bendición es un favor de Dios. ¿Es un qué? Un favor de Dios. Que nos devuelve la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y que volvemos a estar libres a su presencia. Lo que se perdió, o lo que se había perdido. En el versículo 4 se dice, se restaura el plan original de Dios como sus hijos con dignidad. El 5, ahora su voluntad es adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo, quien nos tuvo manchas. El 6, para que le alabemos porque su gracia le da gloria al hombre. ¿Le da qué? Eso es una parte que yo no entendía cuando él me daba esto, porque aprendimos, hacen la mano si están conmigo que escucharon esa enseñanza, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos escucharon eso? El Señor me mostró que eso es un error. Porque Dios le place darle gloria al hombre. ¿Por qué? Porque la gloria la perdió Adán y Eva. Cuando ellos tenían esa gloria que lo revestía, al momento que pecan, la gloria se va y se ven desnudos. No había morbo, no había perversidad. Las partes sexuales eran como la nariz. Ellos lo veían como si fuera la nariz, algo esencial para una función. ¿Me hago entender? Pero cuando entra la separación y viene el pecado por la desobediencia, el hombre se entenebrece y comienzan el hombre a generar maldad. ¿A generar qué? Maldad. Y llega el temor. ¿Llega qué? Por eso el hombre siempre camina con temor. Temor a avanzar, temor a hacer un negocio, temor a predicar, temor a esto, temor a aquello, temor a lo otro. ¡Temor! Y nos quedamos patinando en la vida por los temores. Lo que uno llama limitaciones, pero en realidad son temores. Escuché esa enseñanza que Dios no comparte su gloria. Y si usted revisa los salmos, dice, incluso Jesús lo dijo en Juan 17, Jesús lo dice. Señor, la gloria que tú me diste, ¿yo se la he dado? No se sabe en el versículo, qué pena. ¿Cómo dice? A ellos. Ahora, hay una gloria inmarcesible, sí, la de Él, sin mancha la de Él. Pero Él le hace. Ahora, ¿cómo actúa la gloria, hermano? La gloria actúa con el respaldo, la presencia y la guianza del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Y se manifiestan con los dones, que son herramientas que Dios nos entrega para hacer la obra. Ahora, el versículo, ¿por dónde íbamos? Explicando el 6, ¿verdad? El 7, pero fuimos comprados a precio de sangre, somos de Él. Ya nosotros no somos de nosotros, somos de Él. Ahora nos da sabiduría e inteligencia. Mire que el Señor nos está entregando unos paquetes aquí. ¿Sí? ¿Alguien está captando? Dios nos está entregando unos paquetes aquí en todos estos 14 versículos que acabamos de leer. Un paquete, diga conmigo, paquete. Paquete, diga, paquete. En estos 14 versículos Dios nos está entregando un paquete, hermano. Un paquete de bendiciones. Cosas que necesitamos entender de cómo opera Dios. Primero, nos equipa. Nos procesa. ¿Cuántos han leído la carta a los Efesios? La carta a los Efesios es como un manual, hermano.
donde primero Dios te dice, mira, estas bendiciones están sobre ti, pero ahora necesito que seas hijo de luz. Hey, necesito que sean piadosos. Léalo. Le invito a leer Efesios todos los 6 capítulos. Ahora necesito que las mujeres se sujeten a sus maridos y sus maridos sean amorosos con sus esposas. Pero también necesito que se aparten de lo malo, porque los días que vienen son malos. Y necesito también, está diciendo el apóstol en la carta a los Efesios, que caminen conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Porque Él nos revistió y nos dio poder. Y habla de una cantidad de cosas ahí que al final es para entregarte la armadura de Dios. Ya se saben, algunos se saben la armadura de Dios, me imagino. El yelmo, la coraza, el escudo, las botas de la piel del evangelio, los aprestos. ¿Qué más? La espada. La pregunta es, ¿en qué momento nos quitamos la armadura? ¿En qué momento nos quitamos la armadura? ¿En qué momento nos podemos dar el lujo de quitarnos el yelmo para descansar o el escudo lo tiramos por allá para no tener tanto peso y la espada la voy a poner por allá porque voy a dormir, voy a hacer esto? ¿En qué momento nos quitamos la armadura? La armadura es una condición espiritual en la que tú tienes que vivir 24/7. 24/7. Y todo eso, todo este paquete que Dios nos está entregando hoy en esos 14 versículos, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, hasta el 14, es con un fin. Es con un fin. El 10, dispensación. El 9, cuando habla de beneplácito, nos está dando el visto bueno para que cumplamos una función: administrar el reino. ¿Administrar qué? El reino. Jesús dijo, os asigno un reino. ¿Y dónde está? Está entre vosotros. Y cuando aprendimos con el profeta Alex, pastor Alex, que Dios demanda que no debe haber pobres entre nosotros. Eso me voló la cabeza. Dios demanda eso. Dios dice, ustedes tienen que preocuparse porque no haya necesidad. Nosotros practicamos eso. Bueno, yo tuve mucha necesidad, hubo un tiempo que caí, bueno, yo he pasado muchas cosas. No, si me pongo a hablar de mi vida aquí no terminamos hoy. Pero vi la mano de mi apóstol ayudándome, de varios hermanos aquí. La hermana María Cecilia me llevó una compra, me acuerdo yo, con el hermano Noé. Eso es hacer también parte de la obra de Dios. ¿Quién dijo amén por ahí? Preocupante. Nada más uno solo dijo amén. Sí. Versículo 10, dispensación. Diga conmigo, administrar. Mayordomía. Dispensación. Administrar. Mayordomía. El reino de Dios. ¿Y a quién se lo entregó Jesús? Diga a mí. Pero ¿por qué no la creemos? Por la mentalidad que tenemos. Pero Jesús lo dijo, os asigno un reino. ¿Será que en un reino poderoso habrá hambre? ¿Donde hay un rey que gobierna con justicia? ¿Donde hay un rey que es nuestro Padre que no se le escapa nada? El 11, herencia, diga conmigo, herencia. El versículo 11 está hablando de herencia, de todo lo que leímos ahorita. ¿Cuántos tienen herencia? Sí, hijos, herederos. Y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos herencia tanto aquí. Yo comencé a reclamar las mías aquí porque me enseñaron que aquí no se debe tener nada ni pedir nada porque vamos a estar en un lugar mejor. Y entonces mientras tanto aquí vivimos ¿qué llevado? ¿A cuánto le gusta ayudar a las personas? A ver. ¿Y cómo vas a ayudar si ni tú tienes para el pasaje? Si, lo peor, si ni siquiera está en tu corazón. Todos somos para su alabanza. Esperábamos, diga conmigo, esperábamos. Pero ¿por qué dice esperábamos? ¿Por qué en ese versículo nosotros que esperábamos la promesa? Porque sencillamente ya tú la creíste y ya es tuya. ¿Es qué? Tuya.
Y las promesas tienen que ver tanto como la que estar aquí en la tierra como la que está en el cielo. La que están en la tierra, que serás próspero al entrar y salir, que serás cabeza y no cola, que darás prestado tú y tú no pedirás prestado a nadie. Poquitos lo creen. Gracias por el amén, gracias por lo que estás creyendo. Eso dice, aquí las terrenales dice eso, que soy bendito al entrar y bendito al salir. Pero las celestiales, que estaremos con Él juntamente, que reinaremos 1000 años, que vendrá cielo, tierra y nueva, que vamos a estar en otro cuerpo porque este corrupto se queda acá, se queda acá. Gracias a Dios, porque ya tenía una grasita aquí. Se queda acá. Me imagino que ya vamos a tener uno más atlético, ¿no? Digo, yo no sé. Sí, porque mi esposa ahora me ha cogido todo de almohada. Todos somos para su alabanza. Diga conmigo, yo, ay Dios mío, diga yo soy para su alabanza. Y yo estoy esperando, o sea, dice esperábamos. Es porque ahora hay gente esperando también. Ya tú no estás esperando porque la creíste y la recibiste en fe, pero hay gente que no tiene este conocimiento y que te toca a ti darle una esperanza, de darle una palabra, un consuelo, un ánimo y decirle Cristo te ama, pero Cristo murió por ti. Y hay promesas tanto aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuánto aplauden al Señor por eso? Y aquí de la parte donde ustedes me disculpan si se van y me dejan aquí solo hablando. No dejen salir a nadie. El versículo 3 dice, evangelio. Diga, evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Todos sabemos que eso significa evangelio, pero hay gente que no sabe qué significa eso y que está esperando allá que tú le lleves las buenas nuevas. Siempre, por eso el título me quitaron el título. El título dice así, somos esencia de Dios, porque a Dios le plació darnos su esencia desde el mismo momento en que nos formó. Sopló. Ya iba la esencia de Dios. Por eso la humanidad siempre necesita de algo en su interior. Siempre está incompleto cuando no tiene a Dios. Puede tener casa, beca, yate, lo que tú quieras. Pero hay un espacio que nadie puede llenar. Y ese espacio es del Señor. Ese espacio es de Él. Yo he visto hombres millonarios, tristes, aburridos, amargados, cabizbajos, meditabundos, con 2 pensiones. En un cuarto encerrado porque sienten al final de sus días que algo faltó. Y yo no quiero llegar a Dios así, hurra vieja. No, Señor. Quiero estar contento. Dice, creo que Job o Moisés, Señor, quiero que cuando pasen los días yo tenga contentamiento. O sea, cuando esté viejo tenga contentamiento de haber cumplido tu voluntad. Cumplido tu voluntad. Para eso estamos aquí. Por eso esas 14 bendiciones. Para ir a dar. Evangelio es dar, llevar, transformar. Y nosotros como Misión Conquista Mundial estamos aquí porque hemos sido llamados para ir a transformar. 2. Y llegó hace ¿cuántos meses? Excelente, pastora. Debería decir amén con ganas. ¿Necesitamos qué? Llevar el evangelio. La buena nueva. Es más, eso no es difícil. Nosotros somos los que hacemos eso difícil. Llevar el evangelio no es difícil. Simplemente tú dices a alguien, hey, vayan y prediquen. Y si es necesario, hablen. Tú predicas con tu testimonio. Tú predicas con lo que haces. Tú predicas con tu estilo de vida. Tú predicas con tu comportamiento. Tú predicas con lo que dices, vives y haces. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Y si es necesario, hablamos. Cristo te ama. Cristo pagó un precio por ti. El Espíritu Santo está sobre ti. Y en el evangelio tenemos que entender, hermano, que tenemos que desacomodarnos. ¿Tenemos que qué? Desacomodarnos. Tenemos que salir de la zona de confort. Misión Conquista Mundial no fue hecha, establecida aquí en Barranquilla para hacer una iglesia de confort. No. Y no lo dice el apóstol. El Espíritu Santo me lo ha mostrado también. Alguien decía, y está en la Biblia. Por eso la necesidad del hombre de un Dios. Si usted ve las diferentes culturas, ¿a dónde se van? Adoran a una araña, adoran a una vaca, adoran a una rata. Otros hacen no sé qué, un muñeco y ese es su... Oye, porque hay una necesidad adentro de adorar a alguien. Pero equivocadamente lo están haciendo.
Y nosotros que tenemos el evangelio, estamos tranquilos, relajados. Y alguien decía, ¿cómo han de creer en alguien, hablando de las otras culturas, de alguien en el cual nadie les ha ido a predicar? ¿Y cómo han de creer y cómo han de escuchar si no hay nadie que les vaya y les explique? No hay nadie, ni quien vaya y ni quien hable. Por eso el mundo se pierde. Por eso hay tanta cultura, hay tantas creencias religiosas. O sea, aparece un demonio, coge a un tipo, dice que es el enviado y ya. Mahoma, Buda, el otro, y ahí tenemos una cantidad de religión. Pero la verdadera, diga la verdadera, no es religión. Versículo 3, Evangelio, buenas nuevas. Alguien necesita escuchar el Evangelio. Te digo que alguien necesita escuchar el Evangelio. Lo más hermoso es que no, en ese mismo versículo dice que se nos fue dado el Espíritu Santo. Ahí comienza nuestra gloria. Ahí nos entrega Dios nuestra gloria. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no pudiéramos hacer nada de lo que podemos hacer. Y llega momentos en cosas puntuales que Dios te da una palabra, Dios te guía, Dios te revela, Dios te muestra. Incluso Dios te lleva a orar por algo que ni siquiera tenías tú pensado hacer. Pero es Él. Y la gente que, oye, ¿tú por qué sabías eso? Lo que tú me dijiste, eso se cumplió. Ey, no soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo que fue dado para guiarnos. Él es nuestro consolador, es nuestra guianza. Dice la palabra que es nuestro paracleto, que es el Espíritu de verdad y que Él nos llevará a toda verdad. Y que solo por el Espíritu Santo, amado, escuche esto, solo por el Espíritu Santo tenemos la capacidad de decirle Señor a nuestro Señor. ¿Sí ve? Solo por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, esta palabra se debe cumplir en ti hoy. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ir a vendar los quebrantados de corazón, llevar palabra de sanidad a los oprimidos, libertad, cárceles espirituales a los que están cautivos y prolongar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Está sobre ti. Estás aquí para eso. El Espíritu Santo te tiene empoderado para eso. Y no tienes que hacer mucho. Donde te desenvuelvas, donde estés, donde te dedicas a hacer lo tuyo, hay alguien con una necesidad. Hay alguien esperando las buenas nuevas. Misión Conquista Mundial. Nosotros tenemos que entender que fuimos llamados con un propósito. Somos un propósito. Diga, propósito. No parásito. Propósito. No parásito. Porque creemos estar chupándole al Señor. Señor esto, Señor aquello, y Señor, y mira que el otro, mira que aquello, y los demás ¿qué? Yo no estoy bravo, parece. No, ¿verdad? Bueno. Versículo 14. Ahora, Dios, a través del Espíritu Santo, nos da garantías. ¿Nos da qué? La palabra arras es garantía, un anticipo. Para que estés seguro de que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás desempeñando para Dios, eso va, diga, eso va, como dice primera de María C. Eso va. Entonces, tener la garantía, tener la presencia del Espíritu Santo, tener el llamado de Dios, tener estas bendiciones que Dios nos está entregando. No sé si me sale la pregunta ahí atrás. ¿Para qué? ¿Para qué? Y tal vez decimos, Señor, yo predico. Yo voy y le doy palabra al que sí, está bien. Y a veces creemos que ya hicimos todo por el Señor. Y nos sentimos contentos. Claro, yo me siento contento cuando doy palabra a alguien o visito una familia. Pero Dios, aparte de estas bendiciones, a Misión Conquista Mundial le entregó unas herramientas. Miren allá. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Y en esas herramientas tenemos lo que llamamos REDEC. REDEC, termina en C. REDEC, que significa Reino de Dios en casa. Pero también tenemos un retiro espiritual que se llama Cita con Dios. ¿Cómo se llama el retiro espiritual? Oiga, poderoso, yo fui a esa cita con Dios así como que,
Bueno, vamos a que para que lo que. Oye, viene más, como lo he dicho, la novela esa de la Rosa de Guadalupe. Yo sí lloraba. Lloré en esa cita con Dios porque estaba siendo libre por medio del lloro. Y vine aquí por una necesidad. ¿Cuál era mi necesidad? Mi necesidad era que un hermano estaba entre la vida y la muerte por un accidente de tránsito. Esa fue mi necesidad por la cual vine aquí. Pero días antes, mi hija había sido evangelizada por un líder de acá en la escuela y le dijo, queremos ir a tu casa. Y mi hija dijo que sí. Y yo dije, ¿cómo hice yo? La gente rara aquí. Y ahora hay que reunión aquí. Bueno, no importa. Hicieron la primera redec en mi casa. ¿Cómo se llama? Redec. Y en esa redec comencé a escuchar palabras. No quería, pero escuchaba. Y me acuerdo que había unos, como mi casa va por niveles, y estábamos construyendo en esa época, el hermanito iba bajando así. Y usted sabe, uno en el orgullo de uno carnal. Y el niño iba así, el muchachito. Y me dice, se expresó así, oye, ¿tú qué? ¿Esta casa qué? Mario Bros, por niveles. Oiga, me dio una rabia, me estaba burlando se estaba burlando del ranchito mío. Que si mi casa era por niveles, que Mario Bros, ¿qué? Por niveles, iba bajando. Y yo haciéndole el sancocho. No era creyente, pero le estaba haciendo un sancocho a ellos. Y ahí llegó mi proceso, hace 16 años, gracias a una redec. ¿Gracias a qué? A una redec. Un reino de Dios en casa. Eso hace 16 años. Mi hermano no murió porque había un decreto de muerte sobre mi hermano. No murió. Dios me da la palabra aquí mismo, por eso estoy gozoso por los miércoles. Porque fue un miércoles que yo vine aquí. Fue un miércoles. Y yo pasaba como si fuera mi hermano. Y me ponían aquí, me echaban aceite, cuanta cosa, y yo para atrás. Estaba actuando sin fe, sin ser creyente. O sea, sí era creyente, pero algo raro y extraño. Y después recibo una palabra de otro pastor que predicó otro miércoles. Me dice, 4 meses después. Y esos 4 meses, un poquito menos, fueron suficientes para Dios transformar mi vida. Porque el milagro más grande no lo recibió mi hermano, el más grande lo recibí yo. Mi hermano fue libre de la muerte, pero yo fui libre de la condenación eterna. Ahora mi deber es orar por él. ¿Estamos claros? Porque cuando Dios tiene un llamado, escucha esto, tú que me estás escuchando. Cuando Dios tiene un llamado, eso va porque va. Tú lo único que tienes que hacer es disponerte, hermano. No te pongas a inventar más de la cuenta y sujetarte, porque en la sujeción está la clave. Si usted entra así como Dragon Ball Z con ojos chiquitos y que se cree el pastor, ya usted perdió el año. Yo llegué con hambre de Dios. 16 años. Gracias a una redec. Hermano, hay mucha necesidad. Hay que hacer redec. Hay que enviar gente a la cita con Dios para que entre en ese proceso. Y hay capacitaciones, tenemos seminario de autoridad, tenemos seminario de consolidación, tenemos reyes y reinas dadas por el pastor Alex. Tenemos ahora rama fructífera, que ya eso con el pastor, ahí sales muerto porque sales muerto. Ahí se el ego, el orgullo, de ahí sales muerto. ¿Cuántos pasaron por esa muerte? Tenemos las herramientas, tenemos las bendiciones de Dios y ahora Dios nos ha dado las herramientas. Y ella, llegamos, mi esposa, Luz, que está aquí presente, y mi esposa dándole palabra porque pensamiento de todo tipo llegó a ella. Pensamiento de suicidio. Y hemos estado ahí dándole, ¿verdad? Hasta te he regañado, ¿verdad? Lo importante que es una redec. Lo importante que ir a dar. Si Dios nos está equipando ahora, si Dios nos está dando, tenemos que, porque hay mucha necesidad en las casas. Y no sabemos cuál va a ser el último día de una persona. Y si se va, que se vaya con Cristo. Hey, gracias. Una preguntita. Esta mujer ha sufrido como ustedes no tienen idea, porque él era el todo de ella. Y sus 3 hijos presenciaron eso, porque fue en la terraza de la casa. ¿Están en la escuelita? Sí, mejor que lo hayan dejado en la escuelita. Pero ella ha necesitado hasta un abrazo. Aquí hay pastores que creo que pueden darle un abrazo a esta mujer. No le digo toda la iglesia porque nos demoraríamos más. Un abrazo es suficiente a veces de consuelo, de apoyo. Dile, estoy contigo, estoy contigo. No temas. Te vamos a ayudar, vamos a estar pendientes de ti, vamos a estar orando por ti, por tus 3 hijitos que quedaron desamparados.
Así como yo llegué con una necesidad aquí a esta iglesia, entré por esa puerta hace 16 años porque mi hermano moría y Dios transformó mi vida. Sé que muchos de los que están aquí que también han pasado experiencias parecidas. Por eso lo importante de ir a las casas, amados. Y esto no es capricho de nosotros ni del apóstol. Jesús dijo, vayan de 2 en 2. Y dice que comisionó a 1 y después comisionó a 70 que fueran a las casas. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Me ayudan con el tiempo porque yo soy de los que hablan bastante. Sí. La pregunta, si tenemos estas herramientas que Dios nos ha entregado, que le entregó a nuestro apóstol, y que ustedes lo ven domingo tras domingo, vamos a la casa, prediquen esto, lo otro, y resulta que yo me puse de la tarea de averiguar todo, si era capricho de él, o está en la palabra. Está en la palabra. Y yo le decía, Señor, ¿por qué las casas? Y él me decía, porque de las casas salen los presidentes, de las casas salen los atletas, de las casas salen los políticos, de las casas salen los médicos, de las casas salen los abogados. Y cuando no hay una estructura, una base moral en la casa donde salen esos futuros profesionales de nuestra sociedad, vamos a tener una sociedad corrupta, sin principios, sin dolencia, insensible. Y lo estamos viviendo, pero gracias a Dios viene un tiempo nuevo para Colombia. Gracias a Dios cesó la horrible noche. No digo termino con esto porque de pronto... Ahora, si tú tienes la esencia de Dios, Dios es amor. ¿Cuánto tienen amor? 5. Si tú tienes la esencia de Dios, tú tienes que ser una persona que trabaja por el reino también, no solamente para tu familia o para tu bolsillo. ¿Cuántos trabajan para el reino también? Si tú tienes la esencia de Dios, debes ser un agente restaurador. Si tienes la esencia de Dios, debes ser una persona que puede dar su vida por otra persona. Uy, ahí salto también yo. Porque es la parte más dura, hermano. Dice que un amigo da su vida por el amigo. Y viendo la historia de los judíos que morían tratando de sanar a los enfermos porque se contagiaban también, ahí esa era la máxima expresión de amor. Nosotros estamos lejos de ese nivel. Pero diga, vamos para allá. Que si entran unos tipos con fusil aquí a que neguemos la fe, que hemos todos tirado aquí muertos, pero que ninguna renuncia a su fe. Eso debía ser así. Si tienes la esencia de Dios, debes de perdonar. Si tienes la esencia de Dios, debes perdonar. No debe haber conflicto, ni celos, ni contienda, ni pleito, ni competencia. Pocos amén. Si tienes la esencia de Dios, debes de sufrir, aun cuando el sufrimiento no es tuyo. Si tienes la esencia de Dios, debes de ir a visitar a las personas. Si tienes la esencia de Dios, debes ser humilde. Si tienes la esencia de Dios, debes ser valiente. Si tienes la esencia de Dios, debes de servir. Ahí nos parecemos a nuestro Señor. Ahí nos parecemos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice la palabra en Efesios, y estamos terminando. ¿Sí lo tienen ahí? Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Las cuales Dios Padre preparó de antemano, o con anticipación, para que tú anduvieses en ella. O sea, para que tú las ejecutes. ¿Está captando? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para que andemos en qué? En buenas obras, las cuales Dios preparó con anticipación, antes de que incluso que tú llegaras a la tierra, para que tú las practiques. Eso es lo que está diciendo el versículo.
¿Sí o no? Efesios 5. Efesios 5. ¿Sí lo tienen en la pantalla? No. Sí, ok. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad ¿en qué? Como también Cristo. Miren que el Señor hoy nos está direccionando. Que cada mensaje que nos sea plasmado en nuestro corazón no sea una, qué palabra linda. No, que comencemos a pellizcarnos, hermano. Porque Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Y ya no eres tú el que espera por la promesa. Hay gente que detrás de ti esperando por la promesa. Te toca ir allá a llevar el evangelio. Aquí están las herramientas. Ya estás equipado con los dones espirituales. Tenemos una casa que nos enseña. Unos pastores que sirven. Colombia nos espera. Colombia nos espera. Es la primera nación que Dios nos entregó. Y faltan 6 más. Pero tenemos que primero conquistar la nuestra. Siquiera ir a los barrios. Si hay alguna frase célebre ahí. Nosotros tenemos que entender que Dios nos entregó una visión. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y yo no voy a ir donde el Señor con las manos vacías. Yo no voy a ir al Señor con las manos vacías. No debo ir al Señor con las manos vacías. Juan 15 dice que en esto es glorificado vuestro Padre, en que le llevéis mucho fruto. Y dice Jesús, y así seáis mis discípulos. Somos discípulos del Señor cuando cumplimos la función de Él. Cuando somos imitadores de lo que Él mandó a hacer. Y tenemos la esencia que nos capacita, que es Dios, para cumplir el llamado que Dios ha establecido sobre nosotros en esta tierra. Usted no es un accidente, ni vino a llenar un lugar en el espacio. Usted es un ser creado por una mente inteligente. Misión Conquista Mundial tiene una tarea muy grande y con mentalidad pequeña no lo podemos lograr. Y la mentalidad grande no comienza haciendo grandes cosas, comienza haciendo las pequeñas cosas. Tú no puedes hacer grandes cosas si ni siquiera haces las pequeñas. Eso es un orden. Si tú sientes que Dios te ha hablado hoy, si lo sientes en tu corazón, ponte de pie. Si tú sientes el deseo, miren, yo voy a decir cosas que usted se va a identificar. Número 1, si usted siente un llamado de Dios para recibir lo que acaba de recibir, pero cree que usted puede ser usado por Dios, pasa acá al frente. Si tiene ese deseo de servir al Señor, pase al frente. No le dé miedo, no le dé pena. Si siente, como decía Jeremías, no quiero usar, es que predicar es difícil, es que la gente no entiende, es que la gente es apática, es que no sé qué, pero hay algo que no me deja renunciar al llamado, yo tengo que cumplir. Si usted siente eso, pasa al frente. Si usted siente que no ha cumplido con la visión y está aquí, pasa al frente. Si usted siente que le ha faltado dar más por el prójimo, pasa al frente. Es más, yo diría que todos tendríamos que pasar al frente, hermano. Hasta yo me pongo ahí. Pero necesito a los pastores de pie. Los pastores sí se me quedan. Al pendiente. Si usted le habló Dios hoy, pasa al frente. Deje el orgullo, hermano. Ahora, si usted se siente que está en el lugar equivocado, ese es otro tema. Pasa al frente si siente que le falta perdonar. Pase al frente si siente que sus metas y sus propósitos no lo ha podido cumplir porque hay temores o porque hay palabras que te dijeron que no lo podías hacer. Si has sentido rechazo y siente que las cosas no se te dan, pasa al frente. Si tienes un llamado, pasa al frente. Es más, si te duele algo, pasa al frente. Si tienes un enfermo, pasa al frente. Es hora de dar.
Es hora de recibir porque vamos a salir comisionados de aquí. Si sientes que el tiempo no te rinde para hacer la obra de Dios, pasa al frente porque el Señor va a emparejar eso. Si tienes negocios y están siendo amenazados, pasa al frente. Y si no quieres pasar al frente, si te da pena, al menos repite conmigo también. Señor, diga conmigo, Señor, quiero tener tu esencia, principalmente el amor. Diga conmigo, el amor. Brote en mí el amor. Brote en mí la compasión. Brote en mí, Señor, el deseo de ayudar al que está menos válido. Ahora usted hable con Dios. Usted expóngale lo que usted tiene, lo que usted quiere, lo que usted... Moricho, usted sabe. Hable con él ahí. Yo le voy a dar unos minutos. Porque él es él y usted. Ya yo cumplí con mi función. Hable, pero es hablando, no es mental, es hablando. Al menos que usted mismo se escuche. Hable con el Señor. Eres mi plenitud, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Pasa al frente que el Señor te va a entregar algo lindo hoy. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pasa al frente porque el Señor te liberta hoy. El Señor te liberta hoy. Fuera de ti, el Señor quita las ataduras de tus piernas para que anuncie el Evangelio. Es más, el Señor te va a prosperar para que no haya excusa de que no tienes dinero. El Señor te va a prosperar. Te va a equipar. Misión Conquista Mundial tiene una tarea grande. Estás aquí porque el Señor te llamó. Hay familias que te esperan, dice el Señor. Hay mujeres que te esperan, dice el Señor. Y la palabra está en tu boca, dice el Señor. Te haré pescadores. Pescadores de almas, dice el Señor. Pero voy a quitar todo obstáculo que impide que me sirvas, te dice el Señor. He visto tu corazón. Y hoy te hago libre de esa situación. Porque aún la duda que el maligno había puesto en tu cerebro, en tu mente, yo la quito hoy. De que no tienes llamado, sí tienes llamado, dice el Señor. Repita conmigo. Padre y Dios Todopoderoso, que se escuche, en tu presencia estoy. Señor, sé que te he fallado, que no he compartido lo que me has dado. Pero hoy, diga conmigo, hoy, Señor, te pido que me ayudes a cumplir mi propósito en esta tierra. Sé que estoy equipado, que esta palabra está en mí, pero que necesito que me des un espíritu nuevo de valentía, de denuedo, de coraje, de fortaleza, de valentía para ir donde otros no quieren ir. Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, ayúdame. Señor, tu palabra dice que tú nos limpias para que vayamos y demos más fruto. Limpia, quita de mí la pereza, quita de mí el desánimo, quita de mí el miedo, quita de mí, Señor, la insensibilidad, la mediocridad, quita de mí, Señor, los temores, las limitaciones, quita de mí, Señor, la escasez se va de mi mente, fuera, en el nombre de Jesús, diga, de Jesús, mi Señor. Hoy, Señor, cuenta conmigo, perdóname porque no había entendido mi llamado, no había entendido que eres tú
que me escogiste, porque así está escrito. De antemano me preparaste y me sellaste y me has dado tu Santo Espíritu para ir a anunciar, diga, ir a anunciar el evangelio del reino de los cielos. Diga, Señor, yo voy a ir, porque me estás limpiando de todos los argumentos que aún el maligno había puesto para tenerme estéril, para tenerme fracasado. Pero hoy mi mentalidad es mentalidad de reino, porque no tengo la mente mía, tengo la mente de Cristo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora usted quédese calladito, quédese ahí quietecito, usted no diga nada. Los pastores me ayudan, por favor. Sé que hay más personas, pero bueno, sé que hay más personas que necesitaban ir acá al frente. Pastores, por favor. Hay una administración poderosa hoy, en el cual se van a caer todos los obstáculos que te impidían no solamente trabajarle a Dios, sino que a ti te fuera bien. Aún la enfermedad se está yendo de ti, las dolencias se van de ti. No digan nada, usted nada más reciba, porque es el Espíritu Santo que está fluyendo. Deja que fluya. Ya usted quédese calladito, deja que es Él quien te toca, quien te abraza. Espíritu Santo de Dios, fluye. Séllalos, Señor. Úsalos, úngelos, comisionalo, Señor. Que digan ellos, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido, te dice el Señor te unge en esta mañana para ir a pregonar, para ir a dar libertad a los cautivos, vendar los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, a los presos, a los oprimidos, a abrir las cárceles espirituales, a pregonar el año agradable del Señor. Recibe ahora, recibe ahora. Recibe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.